Listo, ahí ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Nuestra clase de hoy nos vamos a concentrar básicamente en funciones trigonométricas. Ya hemos hablado algo de eso, ya hemos visto algunas gráficas, o sea que pues no va a ser mucha cosa nueva. Sin embargo, pues hay que colocarlas oficialmente. ¿Listo? Las funciones trigonométricas, muchachos, salen directamente de los triángulos rectángulos. ¿Qué pasa con eso? Pues que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, por aquí voy a hacer un triangulito rectángulo. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, por aquí voy a hacer un triangulito rectángulo, a ver. Ujú, listo. Por aquí pusimos un triangulito rectángulo. Exacto. ¿Qué significa que sea rectángulo? Que tiene un ángulo entonces de 90 grados, ¿cierto? Hay un ángulo de 90 grados ahí. Entonces, ¿qué pasa con un triángulo rectángulo? Pues que nosotros vamos a tener unos ciertos ángulos, pongámosle por aquí un ángulo alfa, por aquí un ángulo beta, ¿cierto? Y está pues por supuesto el otro ángulo que sabemos que es 90 grados, ¿de acuerdo? Y ese triangulito rectángulo va a contener bueno, va a contener unos ciertos nombres para los lados. Por ejemplo, aquí le podemos colocar A, aquí le podemos colocar B, por ejemplo, y aquí le podemos colocar C. ¿Listo? Entonces, para esos triángulos rectángulos se definen unas ciertas relaciones entre los lados del triángulo. Y a esas relaciones son las que uno va a llamar pues funciones trigonométricas, básicamente. Por ejemplo, la función trigonométrica o la función seno del ángulo alfa es básicamente cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa es el lado más largo y el cateto opuesto al ángulo alfa, por supuesto que será el ladito A, ¿no? Observen, del ángulo alfa, ¿quién es el cateto que está opuesto a él? Pues es claro que entonces será el cateto A. Entonces, seno de alfa se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Sobre hipotenusa. Entonces, esa es la definición oficial de seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Que en este caso, con las letras que hemos puesto, con la simbología que hemos puesto, pues será entonces el cateto opuesto, que es la A, sobre la hipotenusa, que es la C, ¿vale? Entonces, en este caso, seno sería A sobre C, o lo que es lo mismo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Otra función que se define es la función coseno. Entonces, asimismo como definimos función seno, podemos definir tranquilamente función coseno. Función coseno, ¿qué será? Entonces, función coseno de alfa va a ser igual a, de hecho, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, para el ángulo alfa, ¿quién será el cateto adyacente? Pues es el cateto que está ahí pegadito, el cateto que está al ladito, ¿no? El cateto adyacente es que está ahí al ladito. ¿Qué significa? Que para el ángulo alfa, el cateto adyacente será el cateto B, el que pusimos nosotros como B. Entonces, coseno de alfa será B sobre C en este caso. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es el lado más largo que tiene el triángulo. Entonces, de tal manera que así definimos nosotros la función seno y la función coseno. Finalmente, también se define otra función importante que es la función tangente. De hecho, son tres las funciones trigonométricas importantes, función seno, función coseno y función tangente. Y la función tangente se define en términos del cateto opuesto y el cateto adyacente. Tangente se define como, aquí nosotros vemos, esto sería entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Su función tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, en términos pues de los lados que hemos puesto nosotros, en términos de estas figuritas que hemos hecho nosotros, de esta simbología que hemos expuesto, cateto opuesto sería la A y cateto adyacente sería la B. Entonces, esto sería A sobre B, ¿vale? De tal manera que las funciones trigonométricas, como ustedes ven, se definen originalmente sobre un triángulo rectángulo como lo pusimos aquí nosotros, ¿vale?
hemos definido la función trigonométrica seno, coseno y tangente para el ángulo alfa de este triángulo, pues rectángulo que está aquí. De esta manera es que trabajamos nosotros. Estas son las funciones trigonométricas siempre, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Esas son las funciones trigonométricas siempre. ¿Qué es lo que pasa pues en algunas ocasiones? Lo que pasa en algunas ocasiones es que nosotros queremos definir las funciones trigonométricas, las queremos definir, pero en el plano cartesiano. Entonces queremos dar el salto hacia el plano cartesiano. ¿Qué hacemos para definirlas en el plano cartesiano? Pues básicamente lo que hacemos es llevar el mismo triangulito, llevar este mismo triangulito, igualito, igualito, lo llevamos al plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, lo usual para definir las funciones trigonométricas en el plano cartesiano es definirlas sobre una circunferencia y en esa circunferencia colocar ese triangulito. Observen, voy a colocar una circunferencia aquí simplemente para que me sirva pues para llevarla ahorita a OneNote. Entonces voy a escribir una circunferencia ahí, ¿listo? Entonces yo me sé las ecuaciones de la circunferencia, yo sé que eso es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 1, de hecho para que me quede radio 1, eso yo me la sé. Entonces miren lo que me genera una circunferencia, ¿listo? Esa circunferencia ahorita la voy a copiar y me la voy a llevar a OneNote simplemente para reescribir sobre ella. Entonces escribimos aquí para copiar esta circunferencia y poderla llevar hacia la otra aplicación. Entonces observen. Entonces copio la circunferencia. Aquí tal vez para que me quede más centradita. ¿Vale? Copiamos aquí y pegamos acá. ¿Listo? Ese es el paso que uno hace para llevar las funciones trigonométricas de este triángulo que vimos nosotros acá, llevarlas al plano cartesiano. ¿Cómo hace? Pues en el plano cartesiano tiene que encontrar o tiene que dibujar ese mismo triangulito y ese lo encontramos justamente aquí. Lo encontramos justamente graficando una circunferencia de radio unidad. Ahora, en esa circunferencia nosotros vamos a pintar ese triangulito que está ahí. Entonces, va a ser centrado en 0, 0, por ejemplo, y miren, lo llevo hasta la punta de la circunferencia, hasta ahí, por ejemplo, hasta la circunferencia, hasta ahí, miren, y armo el triangulito tal cual lo encontré allá, ahora con el eje X, lo armo aquí con el eje X, y armo el otro ladito, ¿listo? Entonces, eso es lo que hice, básicamente, me traje mi triángulo a el plano cartesiano, ¿listo? Y ahí quedó. Ahora, lo que voy a definir, por supuesto, este de aquí, este punto en la circunferencia va a ser un punto de la forma x, y, es un punto general porque no lo conozco, y este va a ser el ángulo que tiene, que en este caso le voy a colocar el mismo alfa si quiero, alfa por ejemplo. En algunas ocasiones le ponen la letra teta, pero bueno, no hay ningún problema, alfa o teta es lo mismo básicamente, ¿listo? Entonces, la cuestión es que si este punto, de hecho, es el punto X, Y, que si este punto es el punto X, Y, pues eso quiere decir que este punto en el eje X vale o mide X y en el eje Y mide Y, de hecho. Si ese es el punto general X, Y, pues quiere decir que en el eje X mide X y que en el eje Y mide Y, ¿vale? Si es el punto X, Y, pues esa es la situación, X en X y Y en Y. ¿Listo? Y la hipotenusa en este caso va a ser siempre 1. ¿Por qué va a ser siempre 1? Porque el radio de la circunferencia es 1. Nosotros dibujamos una circunferencia de radio 1. ¿Qué quiere decir? Que la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia siempre va a valer 1. Si yo mido la distancia, por ejemplo, desde aquí hasta la circunferencia, también va a medir 1 porque es el radio de la circunferencia. O sea que la hipotenusa de mi triángulo siempre va a medir 1. Entonces, X mide en X, Y mide en Y y la hipotenusa siempre va a medir, pues, 1, ¿cierto? Esto mide X, esto mide Y, ¿de acuerdo? Y la hipotenusa siempre va a medir 1. De esa manera es que nosotros nos llevamos el triangulito que ya hicimos hace rato, nos lo llevamos entonces pues al plano cartesiano. Y es aquí donde definimos entonces las funciones seno, coseno y tangente, igualito que antes, solamente que las definimos en el plano cartesiano.
Ese es como el salto ahí, pero pues no se ha hecho mucha diferencia. Entonces, la función seno, coseno y tangente va a colocarse igualito, solamente que en el plano cartesiano. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, va a ser lo mismo, solamente que en el plano. Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. ¿Cuál era la fórmula que usaste para hacer la circunferencia? La fórmula de circunferencia es así, es x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Yo sé que eso me genera circunferencia de un cierto radio, ¿cierto? Yo ahí le puse 1, o sea que r al cuadrado es 1. Significa que el radio que me iba a salir era 1. Si yo coloco otro valor de r, por ejemplo, voy a ocultarla, ¿listo? Si yo coloco x al cuadrado, por ejemplo, x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 25, entonces me va a salir de radio 5, ¿listo? Si yo coloco igual a 25, me va a salir una circunferencia de radio 5. Como está con bastante zoom, pues está por ahí, pero miren que esto ya sale de radio 5, ¿listo? Esta ya queda de radio 5. ¿Sabes? Esa es la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿vale? Ahora bien, entonces, la situación, lo que les decía, podemos definir entonces ahora las funciones trigonométricas, pero ya están relacionadas con el plano cartesiano. Y esa es la, digamos, la ventaja de definirla así. La definición es la misma. La definición es igualita. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, las definiciones son las mismas, solamente que ahora ya está en un marco del plano cartesiano. En este caso, entonces, cateto opuesto al ángulo alfa es y, miren, el cateto opuesto al ángulo alfa es la y, entonces el seno sería y sobre hipotenusa, que es 1. La hipotenusa en este caso siempre es 1 por la manera como lo construimos. Coseno sería entonces cateto adyacente, que sería la x, miren, aquí está, x es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es 1. Y opuesto sobre adyacente, pues sería entonces x, perdón, y sobre x, ¿no? Cateto opuesto sobre adyacente. Entonces sería y sobre x, exactamente. Y sobre x. Entonces quedaría así, ¿vale? Solamente que ahora ya queda en el marco de una función, pues en el plano cartesiano. No tiene mayor inconveniente ahí. ¿Listo? ¿Cuál es la situación hasta el momento? Le voy a colocar la ecuación aquí. Esto que utilizamos fue la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Listo? La situación en el momento. ¿Qué es lo que uno tiene que tener cuidado pues con las funciones en el plano cartesiano, las funciones trigonométricas? Lo que yo les dije ese día en el salón. Lo que uno tiene que tener cuidado con las funciones trigonométricas cuando estamos trabajando en el plano cartesiano es que las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, o mejor dicho, el ángulo de las funciones trigonométricas, que es lo que yo puse aquí como alfa, en el plano cartesiano no está en grados, ¿vale? Alfa en el plano cartesiano no se encuentra en grados. El plano cartesiano no está en grados. Alfa se encuentra en lo que nosotros llamamos radianes, que recuerden que les dije y les mostré pues algunos cómo era que funcionaba esto, ¿listo? Radianes. Entonces, mucho cuidado con eso. Si ustedes en este curso y en los cursos que vienen tienen alguna función trigonométrica, y hacen una cuenta en la calculadora con esa función trigonométrica y la función y la calculadora no se encuentra en radianes, entonces el resultado con toda seguridad está mal. La calculadora tiene que estar en radianes para poder resolver las cuentas en esta parte de los cursos de matemáticas, ¿vale? Si estamos en el plano cartesiano, las cuentas tienen que estar en radianes, a menos, claro, por supuesto, de que les digan que efectivamente el ángulo alfa está en grados, ¿no? Si ya el profesor, el libro, el tutor, lo que sea, les dice esta cuenta alfa está en grados, entonces ahí sí, pues en grados. Pero de lo contrario, siempre va a estar en radianes, ¿listo? Siempre va a estar en radianes. ¿Y cómo nos aseguramos? Pues aquí en la calculadora de Windows, aquí es como simplemente la guía.
Observen, la calculadora de Windows aquí tiene un botoncito que en este caso dice DEG. Entonces, para las calculadoras, lo que dice DEG significará grados, ¿vale? Cuando diga DEG, la calculadora significa que está en grados. Luego dice rad, por supuesto que son radianes, que es lo que nosotros buscamos. Si lo hundo me dice radianes ya. Y si lo hundo otra vez, me va a decir grad, que son gradianes. ¿Listo? Entonces, lo de los gradianes casi nunca lo utilizamos. Eso, gradianes. Nosotros casi nunca lo utilizamos. Siempre generalmente nos concentramos o en grados o en radianes. Y en particular, repito, cuando estemos en el plano cartesiano, siempre asegurarse que la calculadora esté en radianes, no está en grados, sino en radianes. ¿Listo? Pues ya, pues si les dicen el caso contrario de que tiene que estar en grados, pues ya es otra cosa. Pero lo normal es que esté en radianes. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Hasta el momento, pues eso es lo que hemos visto. Cada calculadora científica, pues tiene esa partecita de configurar ahí y tienen que tenerla, pues, en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces sí, efectivamente, el traernos esas funciones trigonométricas al plano cartesiano, pues nos define esas tres funciones trigonométricas en particular, que son la función seno, cierro esto, la función seno, la función coseno y la función tangente. Entonces, nosotros vamos a tener esas tres funciones como funciones principales, como funciones trigonométricas principales, ¿vale? Entonces, nuestras tres funciones trigonométricas principales van a ser la función f de x igual a seno de x. Va a ser la función, pongamos aquí la misma f, no importa, igual a coseno de x. Y va a ser la función f de x igual a tangente de x. Esas van a ser nuestras tres funciones trigonométricas principales. ¿Listo? Incluso, bueno, si uno digamos que maneja bien estas tres funciones, pues va a poder resolver todo lo que tiene que ver con trigonometría bien. Pero incluso las funciones, pues digamos, más principales, de las principales, las funciones que uno debe entender perfectamente son la función seno y la función coseno, ¿vale? Si uno entiende bien cómo se comporta la función seno y la función coseno, la función tangente, de hecho, va a ser simplemente digamos que van a salir las propiedades directamente de la función seno y la función coseno. ¿Por qué? Porque observen ustedes lo que pusimos acá, miren. La función seno, de hecho, nos dio igual a y sobre 1. Y sobre 1, y dividido entre 1 me da y. La función coseno me dio x dividido entre 1. X dividido entre 1 me da x. Y la función tangente me dio y sobre x. ¿Qué quiere decir eso? Que la función tangente depende tanto de seno como de coseno. Si seno es y coseno es x, quiere decir que tangente es seno sobre coseno, ¿vale? Eso es lo que quiero comentarles. La función tangente depende de la función seno y coseno. Miren aquí cómo lo construimos. La función seno de alfa me dio y. La función coseno de alfa me dio x. Y la función tangente me dio y sobre x. ¿Qué significa eso? Pues que la función tangente es seno sobre coseno. Entonces, eso lo podemos anotar de una vez aquí. La función tangente es una función importante, pero si uno sabe cómo se comportan, si uno sabe exactamente trabajar con la función seno y coseno, pues con la función tangente también va a poder trabajar bien, porque es que la función tangente sale directamente de la función seno y de la función coseno. Tangente básicamente es seno sobre coseno, ¿listo? Entonces, esa es una propiedad de la función tangente. La función tangente es seno sobre coseno. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, la función tangente son seno, es seno sobre coseno, ¿no? Cada una de estas funciones trigonométricas, por supuesto que va a tener su gráfica, y va a tener sus propias, digamos, características, sus propiedades, pues. De tal manera que, pues, es importante que las entendamos bien. ¿Listo?
En primer lugar, quiero comentarles lo siguiente. Para la función seno de x, nosotros vamos a tener las siguientes propiedades. Para la función seno, a seno de x. ¿Listo? Ya hemos hecho la gráfica de la función seno, sin embargo la podemos hacer otra vez aquí. La gráfica de la función seno la hemos hecho varias veces ya. La podemos ver aquí incluso otra vez. Puedo colocar simplemente seno de x, que aquí me la genera sin ningún inconveniente. Ya la hemos visto en alguna oportunidad. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la función seno es una función que tiene esta forma como de una onda. ¿Listo? Recuerden ustedes, aquí el plano cartesiano se encuentra en radianes, no se encuentra en grados. ¿Listo? Se encuentra en radianes, no se encuentra en grados. Entonces, esa es la situación. Esa gráfica que usted está viendo aquí es la gráfica de la función seno. Voy a copiarla y la vamos a llevar para acá para simplemente observarla. Ahí está. Entonces quedaría de esta forma, ¿vale? Esa es la función seno. Recuerden ustedes que aquí está el eje X, que aquí está el eje Y, ¿vale? Y como ustedes se dan cuenta, la función seno es una función, de hecho, va a ser una función periódica. ¿Qué significa eso de función periódica? Que hay una zona de la función que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿vale? Yo puedo graficar por aquí, por ejemplo, esta zona amarilla, observen, y esta zona amarilla que yo estoy pintando aquí es una ondita que se va repitiendo durante todo el plano cartesiano. Esa ondita amarilla que yo puse ahí es una ondita que vuelve y otra vez la puedo pegar acá, miren, y vuelve y otra vez continúa aquí. Y antes está la misma ondita, está aquí, observen, está la misma onda acá, está la misma onda acá. Entonces, básicamente es una repetición y repetición de esa partecita amarilla que yo puse ahí, ¿vale? Cuando sucede eso, uno dice que es una función periódica. Entonces, en este caso, una de las principales características o una de las primeras características es que la función seno, f de x igual a seno de x, es una función periódica. ¿Qué quiere decir eso? Periódica. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho, con periodo 2pi, con periodo 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que esta zona amarilla, que es la que se repite, de hecho mide 2pi. Miren, la zona amarilla que se repite y se repite empieza aquí en 0 y termina en un poquito más de 6, ¿vale? Ustedes ahí miran que termina en un poquito más de 6, que justamente corresponde al valor 2pi. Entonces, la zona amarilla que se repite va desde x igual a 0 hasta x igual a 2pi. Entonces, aquí este valorcito, de hecho, es 2pi, ¿vale? Es la zona a donde termina la zona que se repite y se repite. Entonces, por eso es que uno dice que es de periodo 2pi, porque esa longitud mide 2pi ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, para antes, por ejemplo, desde 0 y antes, de hecho, acá sería entonces menos 2pi. Desde menos 2pi hasta 0 corresponde pues a la otra zona que se está repitiendo, ¿vale? Y la que continúa acá, de hecho, será 4pi. Observen, si yo voy a GeoGebra y le quito un poquito de zoom que se llama la gráfica, aquí, por ejemplo, observen, la zona que se repite ahora va a ser desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Sería la primera zona. Y la otra sería desde 2pi hasta 4pi, que de hecho ahí está. 4pi, y aquí me muestra pues el número con decimales, 12.56, pero ese ahí es 4pi, ¿cierto? 4 por pi. 4 por pi. Ahí está, bien. 12.56. Este aquí es 4pi, ¿vale? Entonces, esta zonita de ahí es la que se repite y se repite y se repite y se repite. ¿De acuerdo? Entonces, a eso llamaremos que es una función periódica de periodo 2pi. ¿Cómo lo podemos representar matemáticamente? Matemáticamente lo podemos representar así. La función evaluado
en x más 2pi es la misma función evaluada en x. Esa es una manera de representar una función periódica con periodo 2pi. ¿Qué está ocurriendo eso? Que cuando yo la traslado, recuerden ustedes que esto es una traslación, que cuando yo la traslado 2pi, pues me va a dar lo mismo. Miren que si yo dibujo en GeoGebra, estas dos funciones van a ser exactamente la misma gráfica, no me la va a cambiar. Miren, voy a graficar la función g de x igual a seno, ¿cierto? De x más 2pi. 2pi. ¿Listo? Este de aquí. ¿Vale? Miren la gráfica que me generó la función x, el seno de x más 2pi. Entonces me generó esta gráfica naranja de aquí. Y voy a colocar la de seno de x así, solita, sin nada. Y van a quedar una encima de la otra. No se va a modificar absolutamente nada. Voy a cambiarle de color a esta para que se vea más. Voy a colocarle color negro, por ejemplo. Entonces, miren, queda una exactamente encima de la otra. O sea que seno de x es el mismo seno de x más 2pi, ¿vale? Eso es lo que significa que sea una función periódica. Significa que seno de x más 2pi es lo mismo que seno de x. Por eso, pues, ustedes ven que es como una onda que se repite y se repite y se repite y se repite. Porque está ocurriendo exactamente eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, una de las principales características o una primera característica de la función seno es que es una función periódica de 2pi. Tiene una zona de la función, una parte de la función que en el eje X mide 2pi, que es la zona amarilla, que se repite y se repite y se repite durante todo el plano cartesiano. Entonces, una función periódica de periodo 2pi. ¿Listo? Es una de las primeras características que tiene la función seno. Otra característica, la función seno tiene como dominio todos los reales. La función seno no tiene ningún inconveniente en ningún número real. Observen, si yo leo la gráfica de izquierda a derecha, la gráfica de la función seno siempre existe. Recuerden que el dominio yo lo miraba en el eje X. La gráfica de la función seno siempre existe. Entonces, dominio de la función seno, todos los reales. ¿Listo? Dominio de la función seno, todos los reales. Ahora bien, el rango de la función seno. ¿Cuál será el rango de la función seno? Muchachos, ustedes pueden decirme, viendo esta gráfica, ¿cuál sería el rango de la función seno? Va de -1 a 1. Exactamente, ¿cierto? Si yo observo en el eje Y, la función seno está encajonada entre Y igual a -1 y Y igual a 1, ¿cierto? La función seno está encajonada en el eje Y entre Y igual a -1 y Y igual a 1. Entonces, a ver si así me entiende GeoGebra, la verdad no sé. A ver, la verdad nunca he ensayado, pero si me entiende así, miren, mira, sí, sí me entendió. Genial. Entonces, observen que si yo coloco el cajón entre y igual a -1 y y igual a 1, me genera esta gráfica, pues esta zona que ha pintado como color azul. Y observen que la función seno se encuentra en esa zona del eje Y, ¿vale? La función seno en el eje Y no se sale de esa franja azul en todo el dominio. ¿Qué significa eso? Que el rango de la función seno es desde -1 hasta 1. ¿Listo? Desde -1 hasta 1. Eso pues correspondería a lo que dijimos ese día también en clase, ¿no? Que dijimos que el máximo era 1 y todo eso. Entonces, eso corresponde a lo que dijimos esa vez en clase. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que una desigualdad podría surgir o que si alguna vez la necesitamos, la función seno siempre está entre 1 y -1, ¿vale? Esta desigualdad de aquí, algunas veces uno la puede llegar a utilizar, entonces eso de aquí es verdad. Seno de x siempre está entre 1 y -1, entre -1 y 1. Entonces, eso pues siempre lo podemos utilizar si llegamos a necesitarlo, ¿listo? Entonces, esa es otra característica de la función seno de x. Ya tenemos entonces tres características. La función seno es una función periódica de periodo 2pi. Entonces,
se va repitiendo una onda de longitud 2π en el dominio, se repite por todo el plano cartesiano. Otra característica, la función seno tiene dominio todos los reales. Otra característica, el rango de la función seno está entre -1 y 1. ¿Listo? Entonces, ya van tres cositas que podemos sacar o que vimos aquí, pues aparte de la gráfica de la función seno. ¿Listo? La función coseno va a tener características similares a la función seno. Bueno, una cuarta característica de la función seno, ese ya la dijimos, ¿no? La función seno es una función impar, eso ya lo dijimos en clase, ¿no? La función seno es, digamos que una de las funciones impares, pues, importantes, ¿no? Es una función impar. ¿Qué quiere decir eso de función impar? Simplemente recuerden que significa que f evaluado menos x me da f menos f de x, ¿no? Menos f de x. Eso significaba que fuese impar. Que f evaluado menos f evaluado menos x nos da menos f de x, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que seno evaluado en menos x es igual a seno evaluado en x. Ese día en clase nosotros hasta hicimos la gráfica de las dos funciones y vimos que daban exactamente lo mismo, se superponían las dos, o sea que sí era verdad. ¿Listo? Entonces, otra característica de la función seno que está ahí. ¿Listo? Observen por un momento qué valores de x hacen que la función seno sea 0. Observen por un momento qué valores de x hacen que la función seno sea 0. Miren, por ejemplo, la gráfica de aquí. Entonces, quedaría lo siguiente, ¿no? Esta es. Quedaría lo siguiente. ¿Qué valores de x hacen que la función seno sea 0? Entonces, por supuesto que el primer valor de x que hacen que la función seno sea 0, pues es 0, ¿no? Aquí justamente pasa por cortando el eje x, o sea que ese es un valorcito que hace que el valor de la función seno sea 0. O sea que si escribimos así, por ejemplo, escribámoslo así, como que quinto, entonces escribámoslo así, quinto. Entonces, seno de x, ¿cuándo nos da 0? ¿Cuándo la función seno de x nos da 0? Entonces, eso nos da 0 cuando, pongámosle aquí, cuando x es igual a qué. Entonces, vamos a hallar los valores de x que hacen que la función seno sea 0. Entonces, el primer valor va a ser, por supuesto, x igual a 0. Entonces, x igual a 0 es un valor. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que seno de 0 es 0, ¿cierto? O lo mismo aquí, 0 aquí, y seno de 0, pues es 0, ¿no? Ahí está. Seno de 0 es 0. Entonces, seno de 0 es 0. ¿Listo? El siguiente valor para el cual la función seno es 0 es el valor 3,1415, bueno, que es el valor pi, de hecho. Es el valor pi. ¿Qué quiere decir eso? Que seno de pi también me da 0. Si yo lo hago en la calculadora, pi por aquí y saco seno de pi, eso me da como resultado 0. Entonces, estamos diciendo que seno de 0 es 0, seno de pi es 0, ¿cierto? Entonces, el otro valor será pi, ¿de acuerdo? Otro valor para el cual seno sea 0. Entonces, voy a buscarlo aquí en la gráfica. Miren, aquí está. Seno de 2pi también es 0. Seno de 2pi también es 0. Observen, el valor es 6,28, que es 2 por 3,14, ¿no? Entonces, 6,28 es el siguiente valor. O sea que en 2pi también seno de 2pi me da 0. ¿Listo? Lo mismo para los negativos, ¿no? Los negativos también los colocamos ahorita, pero bueno. Seno de 3pi, o bueno, seno de 3pi está por aquí, 9,42, también me da 0. Y todos los cortes que tiene la función seno con el eje x son valores de x, o ahí encontramos valores de x, donde el seno de esos valores de x me da 0. Entonces, siempre va a ser de esta forma. Seno de 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y por supuesto que los negativos, ¿no? Y así sucesivamente. Y los negativos también. Menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi y menos 5pi y los negativos completos. Entonces, todos esos son valores de x donde seno de x me da 0, ¿listo? Infinitos valores justamente como dijeron ustedes en clase. La función seno no tiene
no es una función inyectiva, de hecho tiene infinitos valores cuando yo le atravieso una recta horizontal. Por eso es que hay infinitos valores tales que seno de esos valores me dé 0. ¿Listo? Esa es la situación. Entonces, ahí tenemos algunas propiedades de la función seno. La función coseno va a tener propiedades semejantes. No hay mayores cambios ahí con la función coseno. Entonces, la función coseno, ¿qué propiedades vamos a tener con la función coseno? Pues propiedades similares, de hecho, a la función seno. Entonces, la función coseno, en primer lugar, la función coseno también es una función periódica. ¿Listo? Una primera propiedad de la función coseno, pongámosle aquí, les puse uno, dos, y pongámosle, me permiten muchachos, coloquémosle aquí A, simplemente para que queden como propiedades estas. Queden como propiedades estas y poder escribirlas de la propiedad de la función coseno. ¿Listo? Entonces, función para f de x. Aquí sería propiedad A, propiedad B, ¿cierto? Propiedad C, propiedad D y propiedad E. ¿Vale? Y aquí voy a colocar entonces esto y no coloco esto, sino que coloco es para la función f de x igual a coseno de x. ¿Listo? Ahora sí ya. Propiedades para la función coseno de x. Entonces, lo que decíamos, la función coseno de x es una función periódica. Entonces, es periódica de periodo 2pi. Lo mismo que la función seno. La función seno y la función coseno, las dos son funciones periódicas de periodo 2pi. La función coseno también tiene una zona que se repite, pero esa zona en la función coseno también es de periodo 2pi. En el caso de la función coseno, es esta funcioncita que he puesto aquí, ¿cierto? Vamos a copiarla para llevarla al graficador acá. Pero igual, tenemos una zona que se repite y la zona que se repite es una zona de periodo 2pi. Entonces, voy a copiarla por aquí, observen. Copiemos acá. Listo. Entonces, observen bien que en este gráfico, listo. Aquí está 0, por supuesto, y aquí está 2pi. 2pi es como 0.6.28, ¿no? Aquí está 2pi. 6.28 más o menos. Y justamente esa zona que está aquí es la que se repite y se repite y se repite infinitamente sobre esta función, ¿vale? Esta zonita que estoy pintando en amarillo es la que se repite. Aquí termina la zona de amarillo y vuelve y empieza otra vez la misma zona acá. Y para los negativos también está la misma zona acá. Y siempre se está repitiendo esa zonita, pues, que estamos pintando aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa función coseno es una función periódica. ¿Listo? ¿Cuál es el periodo? 2pi. ¿Qué significa eso matemáticamente? Matemáticamente significa que si yo evalúo la función coseno en x más 2pi, eso me da lo mismo que la función coseno evaluado solamente en x. Eso significa matemáticamente. Igual lo mismo que hace rato, ¿no? Si yo dibujo la función coseno de x más 2pi, es lo mismo que dibujar la función coseno de x. Aquí si yo le coloco x más 2pi, es exactamente lo mismo, me tiene que dar una sobre otra, que evaluarla en x. Ahí miren, ahí está. La gráfica azul corresponde a coseno de x y la gráfica negra corresponde a coseno de x más 2pi. Y es exactamente la misma función, la misma gráfica. Justamente porque se está repite y repite y repite. Entonces, esa es la situación, ¿vale? Lo mismo que con la función seno, la función coseno, el rango está entre -1 y 1. Miren, ahí está. Está graficada la misma sección azul que pusimos hace rato y la función coseno no se sale de ahí. Entonces, otra propiedad para la función coseno es que el dominio también va a ser todos los reales y que el rango va a ser también desde -1 hasta 1. Entonces, una segunda propiedad, B,
sería entonces que el dominio son todos los reales, el dominio de la función seno son todos los reales, de la función coseno, perdón, dominio de la función coseno son todos los reales, y que el rango de la función coseno es desde -1 hasta 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad que pusimos hace rato también es válida. Si de pronto la necesitamos algún día, coseno de x siempre está entre -1 y 1. Esa propiedad también es válida para coseno. Nosotros hace rato la pusimos para seno y también es válida para coseno. Aquí está para seno, aquí está para coseno. Para los dos es válida. No tiene ningún problema con los dos, ¿vale? Entonces, esa es otra situación con la función coseno. Ahora, la otra propiedad, la D era que es una función impar en seno. Entonces, en la D, aquí podemos colocar propiedad de coseno, es una función par, ¿no? Coseno de X, dijimos allá en clase que coseno era una función clásica par, es función par. ¿Qué significa eso? Que f evaluado en menos x es igual a f de evaluado en x, como que se traga el menos, o mejor dicho, que coseno evaluado en menos x es igual a coseno evaluado en x. Se traga el menos, básicamente. Entonces, la función coseno es una función par. ¿Listo? Esa es otra propiedad de la función coseno. Y finalmente, coseno de x igual a 0, veamos a ver qué nos daría. Coseno de x igual a 0. Entonces, si nosotros queremos ver qué valores de x hacen que coseno me dé 0, entonces en la gráfica más o menos podemos visualizar qué valores de x hacen que coseno me dé 0. Si yo quito esta zonita de aquí, observen mi función y observo qué valores de x hacen que coseno me dé 0. Entonces, aquí encuentro el primero, observen, el primero está aquí y se encuentra en el valor 1.57. 1.57, de hecho, es el valor pi medios. Si yo miro la calculadora, 3.14 de pi y lo divido entre 2, me da 1.57. Entonces, de hecho, el primer valorcito donde coseno me da 0 sería en este valor de aquí, que es en el valor pi medios, ¿vale? Ese es el valorcito pi medios. Luego por aquí hay otro valorcito donde coseno me da 0. Entonces, ese valorcito de ahí, ¿qué será? Entonces, ahí tenemos otro valorcito donde coseno me da 0. Ese valorcito lo podemos calcular. De hecho, se puede calcular fácilmente. Es básicamente 3 pi medios. 3 pi medios. Entonces, coseno vuelve a ser 0 en 3 pi medios. El de aquí también se puede calcular. Aquí hay otro. Este aquí será 5 pi medios. Y así sucesivamente, ¿vale? Para los negativos también, aquí será menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios y así sucesivamente. Entonces, la función coseno será 0 cuando nosotros tenemos los siguientes valores. Entonces, tendremos los siguientes valores. Será cuando x vale pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y por supuesto que los negativos también, ¿no? Y así sucesivamente. Y los negativos, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios y así sucesivamente con los negativos. Entonces, es claro que hay una, digamos, una relación entre todos estos valores, ¿no? Observen, pi medios, luego salta a 3 pi medios, luego salta a 5 pi medios, luego salta a 7 pi medios y 9 pi medios y se iría entonces 11 pi medios y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, uno puede expresar todos esos valorcitos como algo así, cuando x vale y ya saben que en el numerador tiene que ir un número impar, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, entonces en el numerador tiene que ir un número impar, entonces uno lo puede expresar como 2n más 1, 2n menos 1, por ejemplo, por pi medios, ¿vale? Entonces, esa es una manera de expresar esa secuencia que está ahí. Cuando uno hace esto, 2n menos 1, ¿cierto? Lo que está haciendo es generando los números impares, ¿vale? Por ejemplo, si n vale 1, cuando n vale 1, ¿qué número me quedaría aquí? 2 por 1 me da 2 menos 1, 1. O sea que con el número n igual a 1 yo estoy generando el número impar 1. Cuando n vale 2,
me quedaría 2 por 2, 4 menos 1, 3. Cuando n vale 2, yo estoy generando el número impar 3 que está aquí. Cuando n vale 3, yo voy a generar el número 5 que está aquí. Entonces, veamos, 2 por 3, 6, menos 1, 5, justamente lo que decimos. Cuando n vale 4, yo genero el número 7. Cuando n me vale 4, sería 2 por 4, 8 menos 1, 7, y justamente es el que está acá. Entonces, de esa manera yo puedo generar esa secuencia de numeritos que está ahí, ¿vale? Significa entonces que en resumen yo los puedo escribir así, ¿no? Cuando coseno de x me da 0. Cuando tenemos un x de la forma 2n menos 1 por pi sobre 2. De esa manera yo los puedo generar, ¿vale? Entonces, esa sería pues otra característica de la función 0. Y por supuesto que la función tangente va a tener sus propias características también, ¿no? La función tangente es un poquito más complicada que la función seno y la función coseno. Recordemos que la función tangente es seno sobre coseno, ¿no? Nosotros dijimos que la función tangente era seno sobre coseno. Entonces, la gráfica de la función tangente es un tris más complicada que la de la función seno y que la de la función coseno. ¿Listo? Miren la gráfica de la función tangente. Es una gráfica de, digamos que una función como por zonas más o menos, y que tiene zonas, que tiene partecitas, que tiene valores de x, donde la función explota pues hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces, esa de ahí se trataría de la función tangente. ¿Listo? Vamos a copiar la gráfica, por supuesto, para colocarla acá. Esta es la gráfica de la función tangente. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Está claro? No se olviden que tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haré? La función tangente es una función un tris más complicadita que la función seno y la función coseno. Y la gráfica ya muestra que sí, es más complicadita, ¿vale? La función tangente, al contrario de la función seno y la función coseno, la función tangente no tiene periodo 2pi, sino que el periodo de la función tangente es de hecho pi. El periodo de la función tangente es de hecho pi. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces voy a colocarla por aquí, propiedades para la función tangente. La función tangente f de x igual a tangente de x es una función periódica de periodo pi, ¿vale? Miren que la función seno y la función coseno era función periódica de periodo 2pi. La función tangente no es una función periódica de periodo 2pi, sino que es una función periódica, pero de periodo solamente pi. ¿Qué quiere decir eso? Que la zona en el eje X que se repite es más pequeña que la zona que se repite en seno y que se repite en coseno. En la gráfica de la función tangente, aquí está la gráfica, podemos observar que la zona que se repite básicamente es esta, ¿no? Es estas lineecitas que están aquí, toda esta linecita, todo esto, ¿cierto? Eso es lo que se repite básicamente en la función tangente, ¿no? Esa zonita que he pintado en amarillo es la que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Esas zonas que están en amarillo no tienen el eje X una longitud de 2pi como seno y coseno, sino que tiene una longitud de pi. Miren que si yo pongo aquí en GeoGebra y la marco aquí, observen que aquí voy a colocar en GeoGebra, la voy a limitar, voy a colocar, por ejemplo, menos pi medios menor que x menor que pi medios, estoy generando básicamente esa zonita que se repite y se repite y se repite y se repite. Miren, ahí puse en GeoGebra que la zona que quiero que mirar, pues la zona que quiero que establecer, que se repite,
va desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos desde aquí, desde menos pi medios, hasta pi medios, que es donde se repite. Entonces, hasta pi medios, desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Listo? Esa zona es la que quiero ver que efectivamente se repite. Y en GeoGebra estoy viendo que sí, miren, si yo coloco que me muestre los valores de X entre menos pi medios y pi medios, me genera esta gráfica o esta zona azul. Y esa zona azul contiene justamente lo que estamos diciendo, esa zonita o esa partecita que se está repitiendo siempre. Entonces, eso es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo. La gráfica de la función tangente es una gráfica periódica también, se repite y se repite y se repite, pero a diferencia de la función seno y de la función coseno, la gráfica de la función tangente es una función de periodo solamente pi. ¿Listo? La gráfica de la función tangente es una gráfica de periodo solamente pi. Función seno y función coseno, periodo 2pi. ¿Listo? Ahora bien, el dominio de la función tangente es muy particular porque justamente ustedes se dan cuenta de que el dominio es bien raro, ¿no? El dominio es bien raro. Y justamente eso es porque la función tangente pues tiene esa formita como de seno sobre coseno. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de la función tangente de x, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo sé que tangente es seno sobre coseno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la función tangente no va a estar definida en todos los valores de x que hacen que el coseno sea cero. Recuerden que siempre tengo problemas con el denominador, ¿no? En este caso el denominador es coseno de x. Entonces, la función tangente siempre va a tener inconvenientes cuando me encuentre un valor de x que al evaluarlo en el denominador, es decir, al evaluarlo en coseno, pues entonces se haga cero coseno. ¿Listo? Ahí es donde ocurren esos inconvenientes. Pero nosotros ya calculamos aquellos valores de x que hacen a coseno cero. Los calculamos y los pusimos aquí, miren. Dijimos que coseno de x se hacía cero cuando x valía 2n menos 1 por pi sobre 2. Es decir, 2n menos 1 pi medios. ¿Listo? Entonces, calculamos aquellos valores de x que hacen que coseno se hacía cero. ¿De acuerdo? ¿Pregunta, muchachos? ¿Dudas? Profe, Dime. entonces ahí el dominio sería, por ejemplo, todos los reales excepto esos números. Exactamente. Exactamente, perfecto, lo dijiste perfectamente. El dominio de la función tangente sería todos los reales quitándole, ¿cierto? Excepto esos números. Entonces los voy a escribir así. 2n menos 1 sobre 2, de aquí el pi, tal es que n pertenezca a los enteros. Exactamente. Tú lo dijiste perfectamente. Ese sería el dominio de la función tangente. Sería todos los reales, pero debo quitar aquellos valores que hacen que el coseno sea cero. Y justamente me quedan pues estos punticos de aquí. No hemos mirado ni siquiera el libro para esta parte, pero seguramente en el libro está igualito. ¿Listo? Seguramente aquí está igualito. No hemos mirado el libro. Miren que aquí está cateto opuesto, cateto adyacente, todo lo que dijimos. Hay unos ángulos importantes ahí, seno, coseno, aquí está tangente, miren. Ah, bueno, aquí está el dominio de la tangente en el libro, miren. Está igualito que nosotros lo pusimos. Todos los reales menos esos valorcitos. 2n. Ah, bueno, aquí le pusieron 2n más 1, pero no hay ningún cambio, ¿vale? No importa, de hecho. Con menos o con más generamos los mismos números. Entonces, no hay ningún cambio, ¿listo? Entonces, aquí le ponen 2n más 1 pi medios. Como les digo, para este tipo de números, con colocarle menos, colocarle más, no hay ningún cambio. Generamos siempre números impares. Si n vale, por ejemplo, 1, aquí seríamos 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea que generamos el número 3 que es impar. ¿Listo? Y por supuesto que el rango de la función tangente, pues tenemos que ver en el eje Y, ¿no? Pero en el eje Y siempre hay función. No está encerrada como la función seno y la función coseno que la encerramos entre menos 1 y 1. El rango de la función tangente son todos los reales, ¿listo? No podemos encerrar la función tangente como encerramos a la función seno y la función coseno que la encerramos en esta franja, ¿no? Así.
Aquí en la función tangente no existe tal cosa, ¿listo? La función tangente no está encerrada. Y si ustedes observan, les voy a colocar, ahí está la gráfica de la función tangente, ¿listo? Y les voy a colocar la gráfica de la función coseno y para que vean que justamente la función tangente explota al infinito cuando coseno se hace cero. Miren, coloco la gráfica de coseno ahí y miren qué es lo que pasa. La función coseno se hace cero en este valorcito, en el valorcito pi medios, voy a graficar pi medios, x igual a pi medios, lo voy a colocar tal cual para que me grafique ese valorcito, pi medios, ¿listo? Y miren lo que sucede con la función. Con x igual a pi medios, la función coseno se hace cero. Y miren que ahí está, la función coseno pasa por el punto x igual a cero, perdón, atraviesa el eje x, ¿no? Corta el eje x en ese punto, o sea que lleva el cero aquí. Y justamente en ese valor de x, la función tangente explota hacia más infinito y hacia menos infinito. Eso es justamente lo que está pasando, ¿no? La función tangente falla cuando encontramos valores de x que coseno de esos valores dan como resultado cero, ¿no? Eso es justamente lo que dijimos aquí. El dominio de la función tangente serán todos los reales, quitándole aquellos valorcitos que hacen que la función coseno sea cero. ¿Listo? Es una gráfica un poquito más complicada, pero bueno, eso es lo que sucede ahí. La función tangente, de hecho, es una función impar. La función tangente, de hecho, es una función impar. Entonces, coloquémoslo por aquí. F de x igual a tangente de x es impar. ¿Qué quiere decir eso? Que tangente evaluado en menos x nos da menos tangente de x. Y en efecto, eso se puede ver en la gráfica, ¿no? Porque dijimos que las funciones impares eran simétricas respecto al origen, ¿listo? ¿Se acuerdan que las funciones pares eran simétricas respecto al eje y? Las funciones impares son simétricas respecto al origen, al punto 0, 0. Y eso es lo que pasa con la función tangente. Es simétrica respecto al origen. Entonces, pues una función impar. ¿Listo? Función tangente es una función impar. Entonces, hemos sacado varias propiedades, tanto de la función seno, de la función coseno, y bueno. Dimos el dominio de la función seno, dimos el dominio de la función coseno, dimos el dominio de la función tangente. Por supuesto que la función tangente no tiene una desigualdad, así como la que nosotros copiamos acá, miren, como la que pusimos aquí en amarillo para coseno o la que pusimos para seno, la función tangente no posee una desigualdad de estas, no hay pues una desigualdad de esas. Sin embargo, cuando uno comienza a operar, cuando uno comienza pues, a ver propiedades de estas funciones trigonométricas, uno se encuentra, pues, a uno por allá en décimo le enseñaban unas cosas que llamaban identidades, ¿no? Entonces, copiemos algunas identidades para que tengamos en cuenta. Identidades. Entonces, identidades trigonométricas. Uno por allá en décimo le enseñaban esas identidades trigonométricas que, bueno, por allá, pues, uno a veces ni se las aprendía o se las aprendía, pues, a las malas. En este caso, ¿qué identidades trigonométricas tenemos? Entonces, la más básica, la identidad trigonométrica más básica es la que uno conoce como la identidad pitagórica. Entonces, identidad pitagórica. ¿Vale? ¿Qué me dice la identidad pitagórica? La identidad pitagórica básicamente me dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x me da como resultado 1. ¿Listo? Esa es la identidad pitagórica. Que seno cuadrado más coseno cuadrado me da como resultado 1. ¿Listo? ¿De dónde sale esa identidad? Justamente de la manera como organizamos toda esta teoría. Esta identidad sale justamente del inicio de cómo organizamos todo esto. Porque recuerden que en el inicio yo les dije que iba a ser una circunferencia de radio 1. Aquí hasta puse la ecuación de la circunferencia. Miren, que a ustedes mismos me preguntaron que cómo hacía esa ecuación de la circunferencia. Yo les dije, la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa fue la que yo puse en GeoGebra, me generó la circunferencia que está ahí
pero esa fue la ecuación que yo puse en el GeoGebra, ¿vale? X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Pero acá, ¿qué estamos diciendo? La ecuación que pusimos en GeoGebra era esta, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Pero miren lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que la X corresponde a coseno. Miren, coseno es X. O sea que esto que está aquí, básicamente esa X que está ahí, es coseno cuadrado de X. X cuadrado es coseno cuadrado de X. Y es seno. Entonces, más seno cuadrado de X es igual a 1. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Ya lo teníamos desde acá, miren, me está diciendo que Y es seno de alfa, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí le voy a colocar el alfa para que diferente. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que coseno cuadrado más seno cuadrado, pues me da como resultado 1. Y fue justamente lo que yo puse en la parte inferior, ¿no? Solamente que yo puse primero seno y después coseno, pero es justamente lo mismo, que la suma es conmutativa. Entonces, eso sale, esa propiedad conmutativa, esa propiedad pitagórica sale directamente de la construcción de toda esta teoría. Nosotros generamos la ecuación o la generamos la circunferencia con la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y resulta que cuando armamos toda esta teoría, seno de alfa me dio y coseno de alfa me dio x. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, según esto, x cuadrado más y cuadrado me da 1. Pero x cuadrado es coseno y y cuadrado seno, o sea que coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Que fue justamente lo que pusimos acá, ¿listo? Solamente que puse primero seno y después coseno, pero da lo mismo. O sea que esa primera identidad pitagórica sale, de hecho, por la construcción de toda esta teoría. ¿Listo? Entonces, recuerden eso siempre. Seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1. Esas de las propiedades o de las identidades más importantes que uno puede tener, pues, en esta parte de trigonometría. Esa de ahí toca aprendérsela sí o sí. ¿Listo? Ahora, yo no me sé muchas identidades trigonométricas, pero no significa que no las pueda sacar a partir de esta identidad pitagórica. Como les digo, la identidad pitagórica es la más importante de todas y ahí nosotros vamos a poder ir sacar otras identidades más que vamos necesitando pues en el momento que sea, ¿vale? Ahí dicen que por medio de esa identidad pitagórica se puede obtener la que es tangente elevado a la 2 más 1, que es igual a la secante de la 2 de x. ¿Ah? Exacto, exacto. Entonces, lo que les digo, ¿no? Yo no me sé muchas identidades pitagóricas. Por ejemplo, esa que me dijeron, yo me la sé, no me la he aprendido, nunca me la he aprendido, pero no significa que no la podamos sacar cuando la necesitemos, ¿vale? En matemáticas es así, en matemáticas no es que tengamos que tener una gran cantidad de conocimientos, una gran cantidad de ecuaciones o una gran cantidad pues de fórmulas en la cabeza, sino que el truco de las matemáticas está en que con lo poquito que sepamos, podamos sacar otras identidades o podamos sacar las otras ecuaciones que no nos sabemos o las otras fórmulas que no nos aprendemos, ¿vale? Observen, por ejemplo, esto. Voy a tomar la igualdad o la identidad pitagórica, ¿listo? Y voy a dividir a ambos lados de esa identidad pitagórica, voy a dividir, por ejemplo, por seno, ¿listo? O puedo dividir por coseno, por cualquiera. Entonces, voy a dividir, por ejemplo, por coseno. Hagámosle primero por coseno. Voy a dividir, por ejemplo, por coseno a ambos lados. Entonces, divido por coseno aquí, por coseno cuadrado, por supuesto, son todos al cuadrado. Divido por coseno cuadrado aquí y, por supuesto, divido por coseno cuadrado acá. ¿Listo? Entonces, divido por coseno ahí, divido por coseno acá, divido por coseno acá. ¿Listo? Ahora bien, veo que podemos cancelar. En el segundo término, por ejemplo, yo puedo cancelar coseno cuadrado con coseno cuadrado y me queda solamente un 1. ¿Listo? Cancelo coseno cuadrado y me queda solamente un 1. Entonces me quedaría así. Seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x más 1 es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, eso quedaría de esa forma. Ahora bien, recuerden lo siguiente, seno sobre coseno nos da tangente, ¿cierto? Seno sobre coseno nos da tangente. O sea que básicamente en este ladito de aquí yo tengo es un tangente al cuadrado, puesto que todos dos están al cuadrado, pero yo sé que seno sobre coseno es tangente, pues seno cuadrado sobre coseno cuadrado será tangente al cuadrado. O sea que aquí tengo tangente
al cuadrado de x más 1 es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora bien, resulta y acontece que esa fórmula de 1 sobre coseno tiene un nombre propio, ¿no? La fórmula de 1 sobre coseno tiene un nombre propio. De hecho, a eso es lo que le suelen llamar cosecante, ¿cierto? Entonces, perdón, secante, secante. Entonces, la fórmula 1 sobre coseno tiene nombre propio, se llama secante, ¿no? Y le simbolizan así como sec de x, ¿no? Entonces, la, 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 la función, digámosle, secante de x es 1 sobre coseno. Voy a colocarla aquí simplemente para que la recordemos. Secante de x es 1 sobre coseno. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa nueva terminología que acabamos de ver ahí, nos va a quedar entonces una nueva identidad. Tangente de x más 1 es igual a 1 sobre coseno cuadrado, pero 1 sobre coseno cuadrado es secante. Aquí lo escribí mal. Es secante. Entonces, es secante al cuadrado de x, ¿vale? Observen que pude sacar otra identidad trigonométrica. Aquí está. A partir de la identidad pitagórica. La identidad pitagórica es la más importante de todas, es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pero nos permite sacar otras identidades trigonométricas. Y aquí sacamos otra. Me dice que tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x, donde esa nueva expresión secante, pues usualmente la conocen como una función trigonométrica también, pero una función trigonométrica secundaria, y secante es básicamente 1 sobre coseno, ¿no? La que es 1 sobre seno le dicen cosecante, ¿no? La que es 1 sobre seno le dicen usualmente cosecante. Entonces, la que es cosecante se simboliza así, es 1 sobre seno de x. Entonces, cosecante es 1 sobre seno. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. ¿Listo? Entonces, secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno, y por supuesto que también hay un cotangente, ¿no? Cotangente es 1 sobre tangente. Mejor dicho, se le simbolizan como cot. Simplemente de x es 1 sobre tangente de x, ¿vale? Simplemente para que las tengamos en cuenta. Pero les dije desde el principio, si uno sabe utilizar bien la función seno y sabe utilizar bien la función coseno, se va a defender con todas las demás. Con tangente, se va a defender con cosecante, se va a defender con secante, se va a defender con cotangente, porque uno sabe utilizar bien la función seno y la función coseno. ¿Listo? Entonces, salió otra identidad. Esta identidad nueva dice tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x. Salió de tomar la identidad pitagórica y dividir a ambos lados de la identidad pitagórica por coseno cuadrado, ¿no? Ahora, si quiero otra identidad pitagórica, entonces si quiero otra identidad trigonométrica, tomo la identidad pitagórica y ahora no divido por coseno como hace ratico, sino que voy a dividir por seno y eso me va a dar otra identidad. Miren, si yo tomo la identidad pitagórica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, esa es la pitagórica. Y ahora tomo esa pitagórica y divido a ambos lados, pero no por coseno como hicimos hace rato, sino que la divido a ambos lados por seno, me da otra identidad. ¿Listo? Divido por seno cuadrado de x, seno cuadrado de x, seno cuadrado de x. ¿Qué me da? Pues en el primer término se cancelan los dos, se cancelan seno con seno y me queda simplemente 1. En el segundo me queda coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x básicamente va a ser la cotangente. Esta de aquí es coseno de x sobre seno de x. ¿Listo? Entonces, coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x me va a dar básicamente la fórmula de la cotangente. Si la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, me va a quedar aquí cotangente de x
al cuadrado, ¿cierto? Igual a 1 sobre seno cuadrado, pero 1 sobre seno ya sabemos, 1 sobre seno es cosecante. Entonces, me va a dar básicamente cosecante cuadrado de x. Y eso me lleva a otra identidad trigonométrica que tenemos justamente aquí. Entonces, como ustedes ven, yo no es que me las aprenda mucho, pero las voy sacando con base pues en las identidades, en las poquitas identidades que me sé, ¿va? ¿Listo? Con la identidad pitagórica hemos sacado otras identidades más. Entonces recuerden eso. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, es una identidad, de pronto la más importante, pero otra identidad importante es tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. ¿Listo? Que es una identidad que salió de la pitagórica. Otra identidad, 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. También otra identidad hay. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Bueno, de hecho aquí están, ¿no? Observen, aquí en el libro están también. Ah, sí, exactamente. Dice que con esa identidad pitagórica podemos sacar las otras. Entonces, ya vimos que sí, efectivamente, cómo se pueden sacar las otras, ¿vale? Cómo se pueden sacar las otras. Entonces, efectivamente, pues, pueden salir de ahí. ¿Listo? ¿Dudas, muchachas, ahí? ¿Preguntas? Profe, ¿podría regresar a la otra pantalla, por favor? ¿Está? Sí. Ujú. Listo. Entonces, antes de dar las otras identidades, antes de que damos otras identidades, hagamos el resumencito. ¿Listo? Hagamos el resumencito de lo que tenemos hasta ahora. Tenemos básicamente tres identidades, o mejor dicho, tres funciones trigonométricas fundamentales, ¿cierto? Una función seno de x, importante, una función coseno de x, muy importante también, y una función tangente de x, ¿cierto? Esas son las tres fundamentales, ¿listo? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que la función tangente básicamente depende de seno y de coseno, ¿no? Seno de x sobre coseno de x. La función tangente es seno de x sobre coseno de x. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Tenemos tres funciones fundamentales, pero incluso la función tangente la podemos ver en términos de seno y coseno. Tangente es seno de x sobre coseno de x. ¿Listo? Cada una de estas funciones tiene sus propias, digamos, particularidades, sus propias propiedades. Vimos el dominio, vimos el rango de cada una de ellas, vimos las gráficas de cada una de ellas. Sabemos que seno y coseno son de periodo 2pi, mientras que tangente es de periodo pi. Seno es impar, coseno es par, tangente es impar, ¿cierto? Vimos también que la gráfica de la función tangente pues, es una gráfica más complicada que la de seno y coseno. Vimos por qué era tan complicada y es por el hecho de que como es seno sobre coseno, entonces la tangente va a tener problemas cuando coseno se hace cero, ¿cierto? Ustedes mismos calcularon el dominio de la función tangente, bueno, sin problema. ¿Listo? Ahora bien, por otro lado vimos que existen otras funciones secundarias que, por ejemplo, están relacionadas con seno, con coseno y con tangente. Por ejemplo, la función cosecante es aquella que está relacionada con seno, ¿no? Cosecante básicamente es 1 sobre seno de x. ¿Listo? Es la función 1 sobre seno, básicamente. La función que está relacionada con coseno es la función secante. Entonces, secante básicamente es 1 sobre coseno de x. Y la función que está relacionada con la tangente, pues sería la cotangente, ¿no? Que le escriben usualmente así como cot simplemente de x, que es 1 sobre tangente de x. ¿Listo? Pero lo mismo, si tangente es seno sobre coseno, pues cotangente debería ser, o viene siendo de hecho, coseno sobre seno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Esas seis funciones trigonométricas, pero tres de ellas importantes, digámosle primarias, y las otras tres secundarias que, si manejamos bien seno y coseno, podemos defendernos con cada una de ellas. ¿Listo? Esa es la situación hasta el momento. Y hemos visto pues estas tres identidades pitagóricas, llamémosle, a las que hemos escrito hasta ahora. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado, y 1 más cotangente igual a cosecante cuadrado. Pues. Entonces, esas tres identidades, como les digo,
van sumando pues a nuestra lista de identidades que en algún momento hemos visto. De hecho, desde décimos se van viendo esas identidades, ¿de acuerdo? Hay otras identidades que se usan bastante, hay otras identidades que surgen bastante y son las identidades de sumas de ángulos. Entonces, otras identidades, por ejemplo, sumas de ángulos. Entonces, ¿listo? Entonces, por ejemplo, seno, por ejemplo, hagámosla de seno. Seno, pongámosle aquí, acá en el libro están con A más B, según lo que veo. Acá en el libro las colocan con A y B, según lo que estoy viendo. Entonces coloquémosla con A y B, ¿listo? Seno de A más B, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería el seno de esa suma de ángulos A más B? Sería entonces seno de del primer ángulo que es A, coseno del segundo ángulo que es B, más, y ahora los intercambio. Entonces, seno de B, coseno de A, ¿listo? Esa propiedad de suma de ángulos es importante porque si bien observen que en el original tengo seno de A más B, ¿cierto? Entonces ahí dentro del seno está la suma de esos dos ángulos, de A y B, está la suma de esos ángulos. ¿Qué es lo que hace la propiedad que estamos aplicando o que estamos viendo aquí? Lo que hace es que esa suma de ángulos la convierte en seno y cosenos, pero de ángulos simples, es decir, un solo angulito para cada una de ellas, ¿vale? Algunas veces es más conveniente tener ángulos simples, a pesar de que ahí sale pues más larga la fórmula, pero algunas veces es conveniente tener ángulos simples que esa suma de ángulos que tenía originalmente como seno de A más B. Incluso también sirve para una resta, también la puedo colocar para una resta. Seno de A menos B es seno de A, coseno de B, menos seno de B, coseno de A. Como ustedes ven, si tengo el seno de una resta de ángulos, pues básicamente es lo mismo que pusimos arriba, solamente que cambia el signo, ¿cierto? Cambia este signo, ¿no? Cambia este signo. Es lo único que cambia. El resto todo es igualito. Lo único que cambia es el signo. Entonces, en algunas ocasiones es posible, pues digamos, simplificar esas dos identidades. Les colocan simplemente como una identidad así, como que seno de A más o menos B es igual a seno de A, coseno de B, más o menos seno de coseno de A. Entonces, algunas veces la simplifican indicando pues que si aquí va un más, acá va un más, y si aquí va un menos, aquí va un menos. Entonces, esa es la cuestión. Si en la izquierda va un más, entonces en la derecha también va más. Si en la izquierda va un menos, entonces en la derecha también va menos. Y así lo suelen simplificar, ¿vale? Entonces, esta de aquí es otra identidad que podemos utilizar en algunas ocasiones. Entonces, esta de aquí le conocen como suma de ángulos, ¿vale? Seno de una suma de ángulos. Entonces, ahí está otra identidad que podemos tener en cuenta. Y así como hicimos la suma de ángulos para seno, también existe la suma y la resta de ángulos para coseno. Entonces, la de coseno, ¿cómo sería? Sería algo así. Entonces, por ejemplo, coseno de A más B sería igual a coseno de A, ¿cierto? Coseno de B menos seno de A, seno de B. ¿Listo? Esa es la suma de ángulos para la función coseno. Como ustedes ven, es diferente que la de seno, ¿no? Porque la de seno se intercalaban, como que seno, coseno, seno, coseno. En la de coseno no, la coseno es coseno, coseno menos seno, seno. Entonces, ahí pues ya hay una diferencia con la de coseno, con la de seno, ¿listo? Y como ustedes ven, en la suma de ángulos de coseno, si aquí va un más, acá va un menos. Entonces, ahí también hay algo pues diferente a tener en cuenta. Si ahí va un más en la suma de ángulos, en la fórmula va en la derecha un menos. ¿Listo? Lo mismo pasa con la resta. Si yo hago la resta de coseno de A menos B, eso va a ser coseno de A, coseno de B, pero ahora en vez de sumar, perdón, en vez de restar, sumo, ¿no? Y seno de A, seno de B. ¿Listo? Entonces, así quedaría.
miren que aquí cambio de signo otra vez, ¿no? Si coloco menos acá, aquí tengo que colocar más. ¿Listo? Por eso es que en algunas ocasiones juntan esas dos propiedades, esas dos identidades, y colocan simplemente una resumida así. Coseno de A más o menos B va a ser igual a coseno de A, coseno de B, seno de A, seno de B, pero lo que decíamos, si acá va un más, significa que aquí va un menos, y si aquí va un menos, significa que aquí va un más. Entonces, intercalan los signos aquí para identificar que está pasando eso, ¿no? Si en la izquierda va un más, en la derecha va un menos. Si en la izquierda va un menos, en la derecha va un más. Y la suelen escribir así. Esta manera es usual encontrarla, pues, en los libros de matemáticas, ¿vale? Entonces, esa es una identidad también a tener en cuenta ahí. ¿Listo? Claro, muchachos, aparte, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aquí yo veo que están colocando, ajá. Aquí está con más, con menos, listo. Si estamos bien por ahí. Si vamos con el libro. ¿Listo? Entonces, no hay ninguna pregunta de está ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos identidades trigonométricas importantes para suma de ángulos, tanto para coseno como para seno. Recuerden, entonces, esas identidades fundamentales también que surgen bastante, de hecho, en este curso. ¿Listo? Suma de ángulos para coseno y suma de ángulos para seno. En algunas ocasiones es posible que uno tenga un ángulo doble, es decir, no tenga la suma de ángulos, sino que tenga un ángulo doble. Entonces, eso surge cuando, por ejemplo, B es igual al mismo A. Entonces, si uno tiene un B igual al mismo A, le surge una suma de ángulos de un ángulo doble. Entonces, sería así. Observen. Por ejemplo, ¿qué sería seno de A más A? ¿Listo? Seno de A más ¿a qué sería igual? Según la fórmula que sacamos hace un momentico. Entonces, según la formulita que sacamos hace un momentico, que está ahí, se alcanza a ver en la parte superior, sería seno de A, seno del primero, ¿cierto? Por coseno del segundo, pero es que el segundo también es una A, entonces coseno de A, más seno del segundo, pero es que el segundo es una A, por el coseno del primero, que también es una A. Entonces, si yo le aplico la formulita que aplicamos hace rato, o la identidad que encontramos hace rato, a seno de A más A, obtengo que eso es igual a seno de A coseno de A más seno de A coseno de A. Esto básicamente es igual a 2 veces seno de A coseno de A. ¿Listo? Estoy sumando 2 veces lo mismo. Esto que está aquí se está repitiendo también. Entonces, eso, seno de A coseno de A, se está volviendo a sumar acá. Entonces, estoy sumando 2 veces lo mismo. Eso me da 2 veces seno de A coseno de A. ¿Listo? Y en la izquierda, ¿qué me quedaría? Me quedaría seno de A más A, pero A más A es 2 veces A. Entonces, de hecho, eso es una nueva identidad trigonométrica. Se le conoce como un ángulo doble, como seno de un ángulo doble. Entonces, por eso es que aquí aparece esto que 2A, pues, como ángulo doble, ¿no? Entonces, la propiedad dice esto. La propiedad la podemos escribir oficialmente, y aquí, seno de 2A es igual a 2 veces seno de A coseno de A, ¿vale? Entonces, esta de aquí la conocemos como la propiedad o la identidad de seno para ángulo doble. Entonces, miren qué es lo que pasó, qué es lo que hace esta propiedad. Lo que hace esta propiedad es que si tenemos seno de dos veces algo, pues deja ángulos sencillos. A y A por acá, los deja quieticos y el 2 sale por aquí, ¿vale? Pero entonces está convirtiendo ese ángulo doble, ese ángulo 2A, está convirtiendo en términos de seno y cosenos, pero de ángulos sencillos. Entonces, esa es la ventaja de esa propiedad de ángulos dobles. Miren aquí, por aquí está, miren. Aquí está, justamente aquí está en el libro. Entonces, esa es la propiedad para seno de ángulo doble. Incluso también está para coseno. Miren, coseno de 2A es coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Entonces, también está para coseno. Entonces, coseno, vamos a escribirle una vez aquí. Coseno de 2A
es igual a coseno cuadrado de A menos seno cuadrado de A. Entonces, tenemos otra identidad ahí para ángulos dobles, pero ahora de coseno. ¿Listo? Entonces, de coseno que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, miren muchachos que esto de las funciones trigonométricas es mucho de utilizar, digamos, los conocimientos básicos, los conocimientos previos que uno va adquiriendo. Arrancamos desde la identidad pitagórica, que fue la más fundamental, y ya vamos en senos y cosenos de ángulos dobles. ¿Listo? Todas estas propiedades están resumidas aquí en el libro, por supuesto, todas estas propiedades están aquí cuadradas. Hay unas propiedades que utilizamos más en este curso, hay otras propiedades que utilizan más en otros cursos. Por ejemplo, en un curso de cálculo integral se utiliza más esta propiedad. Esta propiedad es una identidad trigonométrica que se utiliza muchísimo, pero en curso de cálculo integral. No en el curso de cálculo diferencial tanto, pero en el curso de cálculo integral se utiliza demasiado. Entonces, las voy a colocar por aquí, incluso la voy a pegar nomás, observen. Esta es una identidad de coseno cuadrado. Entonces, miren lo que está haciendo esa identidad que está aquí. Esa identidad toma un coseno, pero está elevándolo al cuadrado, ¿vale? Toma coseno al cuadrado. Y ese coseno cuadrado de A lo está convirtiendo en un coseno sencillo. Miren que aquí lo convierte, pero solamente aparece coseno, ya no está coseno al cuadrado, lo convierte en un coseno sencillo. Entonces, esa identidad está ganando eso. Está tomando el coseno que estaba elevado al cuadrado y lo está convirtiendo en un coseno sencillo, sin elevarlo al cuadrado. ¿Qué está perdiendo? Pues está perdiendo que cuando le quita ese cuadrado, pues aquí le queda un ángulo doble, un coseno de 2A. Entonces, un cálculo integral, de hecho, muchas veces cuando está trabajando con cosas elevadas al cuadrado es muy difícil y esta propiedad o esta identidad le facilita las cosas en ese sentido. El coseno elevado al cuadrado, que originalmente es más difícil en cálculo integral, lo está convirtiendo en un coseno sencillo de un ángulo doble que es más fácil trabajar allá con ese con ese coseno sencillo que con ese coseno al cuadrado. Y de hecho, para seno también tiene que estar una de esas mismas, igualita, pero para seno. Miren, aquí está. Esta de aquí es la de seno. Seno cuadrado de A es igual a 1 menos coseno de 2A sobre 2. Lo mismo, está convirtiendo un seno al cuadrado, lo está convirtiendo en un coseno ahora, pero sencillo. ¿Listo? Lo está convirtiendo en un coseno, pero sencillo. ¿Qué está ganando? Que está quitándole el cuadrado a ese seno. ¿Y en qué está perdiendo? Que le quedó un ángulo doble, pero en cálculo integral gusta más que quede ese ángulo doble a que esté el cuadrado. Entonces, hay una serie de identidades trigonométricas que, bueno, como les digo, la clave no está en aprendérselas todas, la clave no está en que uno tiene que sabérselas todas las identidades, la clave está en que con unas identidades básicas uno se pueda defender, ¿vale? Entonces, identidades fundamentales trigonométricas, por supuesto que va a estar la identidad pitagórica, que fue la primerita que vimos, esa es fundamental, esa hay que aprendérsela sí o sí, y por supuesto que van a estar las identidades de sumas o restas de ángulo, que fueron estas dos que pusimos aquí, que se ven ahí en amarillo. Esas dos identidades para nosotros en este curso van a ser fundamentales, van a ser más importantes que las demás identidades, ¿listo? Entonces, tienen que aprenderse al menos esas que les acabo de indicar, ¿de acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas. Profe, ¿podrías repetir las identidades, la pitagórica y las otras? ¿Cómo así repetirlas? Es que es. No, las fundamentales que debemos Ah, sí. atendernos. Ok. Bueno, primer fundamental es la pitagórica, ¿vale? Esa de ahí es, mejor dicho, la más importante de todas. Esa que está en el momento en pantalla. Esa hay que aprendérsela sí o sí. ¿Listo? Y para este curso en particular, las que más vamos a utilizar también, aparte de la pitagórica, por supuesto, pero para este curso en particular, las que más se necesitan es la de suma de ángulos, que fue la que copiamos acá, esta la de seno, esta la suma de ángulos de seno, y la suma de ángulos de coseno. Entonces, les quito un poquito de zoom que se alcanzan a ver las dos ahí. ¿Listo? Estas dos que están en amarillo, la suma de ángulos para seno y la suma de ángulos para coseno, que son las que están ahí,
Esas las utilizamos bastante en este curso. ¿Listo? Esas las utilizamos bastante. A partir de esa suma de ángulos y de esa suma de ángulos para seno y coseno, salieron pues la de los ángulos dobles que están aquí, ¿no? Estas dos que están aquí de ángulos dobles, también la utilizamos, pero si se saben la de suma de ángulos que está acá, podemos sacar las otras sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, esta de aquí es importantísimo aprendérsela, ¿de acuerdo? Esa de ahí, importantísimo aprenderla. Las últimas de acá, que le acabamos de escribir, que las sacamos del libro, que las copiamos del libro, pues son identidades trigonométricas que son importantes, por supuesto que son importantes, pero en el desarrollo de este curso casi no las vamos a utilizar. Más se utilizan cuando ustedes pasen a cálculo integral. En cálculo integral sí se van a utilizar estas que están aquí, pero mejor dicho, allá vean, o ténganlo por seguro que si no se saben ese, no pasan en el curso de cálculo integral. Entonces, esas de aquí, para el curso de cálculo integral, hay que aprendérselas bien. Si uno se las aprendiera todas de una vez, pues mejor, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa es la situación, muchachos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? Profe, ¿usted nos comparte estas notas? Las sacamos, a ver, un segundito. A ver. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más, ya nos veremos el miércoles en clase común y corriente, ¿no? Ya presencial común y corriente. Y voy a intentar sacarle el taller lo más pronto posible, pues para que vayan estudiando para el parcial, ¿listo? Recuerden entonces, el miércoles clase común y corriente, terminamos el tema de funciones. El próximo lunes sería como taller, como que preguntas, respuestas de lo que ustedes tengan, de las inquietudes que ustedes tengan para el parcial. Y ya el miércoles que sigue, pues parcial, como en el horario pues normal. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos entonces, se cuidan, que estén muy bien y ya nos vemos el miércoles entonces en la universidad. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias.